Dios les bendiga a todos. Hoy el Señor me da la oportunidad de impartir la palabra de Dios. Y el tema de hoy se llama Necesito el favor de Dios. Diga conmigo, necesito el favor de Dios. ¿Cuántos necesitan el favor de Dios? Quiero empezarles contando que yo no sabía que existía el favoritismo hasta que tuve 3 perros, y ahora tengo 2 perros, y quiero hacer una aclaración. Es muy distinto el favoritismo a preferir, es distinto favorecer a preferir. Voy a hacer la aclaración porque preferir es elegir uno en vez de al otro, y la verdad amo mis 2 perros, pero siento que hay uno que es favorito a causa de algunas cosas que les voy a contar en unos minutos. Aquí están mis perritos. Ella es Kiara, una Rottweiler, no hace nada, mordió a alguien. Mentiras, tiene esa apariencia de brava porque no sé por qué, aunque creo que soy un poquito tierna. Siempre soñé tener con un perro bravo, siempre quise tener un perro bravo y soñaba tener Rottweilers, Doberman, no sé qué pasará en mi psiquis que tenía este anhelo. Y tengo también este labrador. Kiara, que es la Rottweiler, es demasiado juguetona, la adoptamos hace más de 1 año y 8 meses, tiene aproximadamente 3 años. Kiara es muy cuidadora, muy territorial. Además, les cuento que en algún momento estaba tomando esa oportunidad para volarse y lo dejó de hacer porque tuvo un accidente en el que llegó muy herida y de ahí en adelante aprendió con el dolor de que no se podía volar. Ella es una perrita muy calmada, la verdad, pero a mí me la monta. Ella cuando me ve ansiosamente me quiere morder, se me quiere tirar. Es una perrita que nadie conoce o muy pocos conocen esa faceta porque es bien ansiosa cuando quiere amar a alguien y es muy, muy celosa. Y ella, aunque es la dama de la relación, ella es la que manda entre ellos 2. Yo también tengo un labrador adoptado. Él se llama Milo, ya van a entender por qué, porque es un chocolatico precioso. Y Milo tiene 2 años y 4 meses, y 3 meses, perdón, y lo adopté hace 2 años con mi esposo. Milo es un perrito supremamente juguetón, amoroso, también es muy celoso conmigo y con el pastor. El pastor me abraza y le empieza a ladrar como que ella es mía, me persigue a todo lado, es demasiado fotogénico. ¿Les parece que es fotogénico? ¿Cierto? ¿Lo quieren para su casa? Milo es súper fotogénico. Milo es el único que se puede subir a la sala. No, ninguno tiene permiso a subirse a nuestra alcoba, a nuestra cama, pero él sí tiene permiso de dormir en la sala y ahí duerme de vez en cuando se lo permitimos, pero él tiene una cualidad muy especial. Yo le digo que parece Marco Fidel Suárez. Milo sabe que estamos en la casa y él busca todas las opciones para poder entrar, todas las que ustedes se puedan imaginar. Entonces en el ventanal él se queda ahí mirándome, apoya su carita sobre un murito que hay en el ventanal y puede quedarse ahí si llueve, lo que sea que esté pasando, él se queda ahí esperando. Y a la mano izquierda también hay otra ventana, y si él ve que en esta como que no le pongo cuidado, se pasa para esa, empieza a mirar, empieza a ladrar, y él tiene todas las opciones, es demasiado estratega, trata de abrir el ventanal hasta que él encuentra a favor de mi parte. Yo le digo, Milo, sí, que pesar. Kiara, en cambio,
puede saber que estamos ahí, va a querer entrar igual que Milo, pero apenas se da cuenta como que ellos no me están poniendo cuidado, se va para su casa, para su cama y no insiste. Esa es la diferencia de ellos dos. Los prefiero a los dos, pero uno de ellos tiene favoritismo por su fidelidad, por su insistencia. Y yo creo que gente fiel, yo creo que gente insistente hace que las puertas se abran. Amén. Y es lo que quiero hoy trabajar en este momento. Quiero pedirte que cierres tus ojos y que puedas en este momento orar y decirle: Padre, yo necesito tu favor. Yo necesito, Señor, tu gracia divina sobre mi vida. Yo necesito, Señor, ser intenso con el deseo de estar a tu lado, Padre. Yo necesito permanecer. Yo necesito ser fiel. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Milo, a través de su insistencia, hace que cada vez que yo lo vea así, sé que es incansable, entonces abro las puertas y él encuentra favor. Y quería empezar con esto porque el favor de Dios es una gracia divina que se alcanza con gente que es intensa, y esa gente está en este lugar. Gente que es fiel, gente que permanece. ¿Dónde está esa gente que desea estar y permanecer en el Señor? El Salmo 5:12 dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. Salmo 35a dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Yo estoy creyendo que antes que termine este año, muchos acá van a entrar en un tiempo de favor de Dios. No sé cuántos toman esta palabra. Y antes que termine este año, ¿cuántos días nos hacen falta? Contadores, ingenieros, gente que administra, ¿cuántos días nos hacen falta? 31 más 10 días, 41 días. Vamos a entrar a un tiempo de favor de Dios. Amén. Y quiero que vamos al libro de Esther. La dinámica que vamos a tener es la siguiente. El libro de Esther se compone de 10 capítulos. Es muy larga para poder entender la historia, pero usted va a tener abierto ese libro para yo ir en algunos versículos, y lo que voy a hacer yo es contarle esta historia de Esther. Primero quiero decirle que esta historia es totalmente real, es una historia verídica que tiene unos personajes, que es Esther, y ahorita les voy a contar los otros, que tiene un gran tema y es el favor de Dios. Repita conmigo: el favor de Dios. Pero también este libro presenta varios conflictos para encontrar ese favor de Dios o para sostener el favor de Dios, y también tiene un gran desenlace. ¿Les gustaría escuchar esta historia de Esther? Quiero empezar contándoles que en los días del rey Asuero, él era el rey de 127 provincias de Persia. Él hace una fiesta de 180 días. Hay una fiesta por 6 meses en este reinado del rey Asuero, y luego él dice: como son tan poquitos días, vamos a rematar con 7 días más donde quiero invitar al pueblo. Él le hace una invitación a la reina Vasti. La palabra no dice cuál era su razón por la cual la invitó, pero al parecer quería exhibir la belleza de la reina. La reina se niega, y por tal razón ella pierde su reinado después de que los consejeros le dicen: no está bien que la reina Vasti te haya deshonrado delante de tantos príncipes, líderes de provincias, entonces ella ya no puede ser la reina. Después de esto empiezan una convocatoria masiva en todas estas provincias para escoger mujeres que fueran vírgenes, pero además mujeres muy hermosas en su apariencia, para que tuvieran esta gran oportunidad de ser la reina del rey Asuero.
Después de esto salen dos personajes bien importantes que son Esther y Mardoqueo. Repita conmigo: Esther y Mardoqueo. Mardoqueo escucha esto que está pasando en el reinado, y Mardoqueo, un judío muy temeroso de Dios y tío de Esther, pero padre adoptivo de ella porque ella era huérfana, entonces le dice: Esther, es bueno que tú entres a esta convocatoria. Efectivamente, Esther, como judía, entra a la convocatoria y tiene 12 meses de preparación, un año completo donde las doncellas se preparaban para estar muy bellas, para que tuvieran la piel más hermosa, para que estuvieran muy pero muy embellecidas para el rey. El rey cada noche llamaba a una de estas doncellas, y si quería seguirla viendo tenía que aprenderse su nombre y volverla a llamar. Cuando es el turno de Esther, Esther se aparece ante el rey y dice la palabra de Dios que halló tanto favor ante el rey que el rey la amó más que a todas las doncellas, y ahí en adelante la coronó como la reina de todo ese imperio Persia que existía en ese momento. Después de eso, la historia nos cuenta que Mardoqueo escuchó que habían dos eunucos del rey que deseaban matarle, y él no se silencia frente a esa información que tiene, y lo que hace es contarle al rey. El rey entonces queda muy agradecido con él, y se escribe en las crónicas del rey que Mardoqueo había salvado su vida. Pero también el rey en ese momento tenía otro personaje que es bastante importante, que es Amán. Diga conmigo: Amán. Amán era la mano derecha, el segundo líder de este reinado de Asuero. Y Amán le pide al rey que las personas empiecen a doblar rodilla cada vez que él pasaba. El rey concede este deseo de Amán, pero como Mardoqueo tenía una fe muy clara, no se arrodillaba ante Amán, y por eso este gran importante figura de pública y líder gobernador tiene mucho ira, enojo contra Mardoqueo, pero también en contra de los judíos, tanto que le pide al rey Asuero que levante un decreto en contra de todos los judíos para que sean exterminados por completo, se puedan morir todos los judíos, y entonces el rey aprueba ese decreto. Después de eso, y como punto bien importante, nunca Esther había dicho su nacionalidad ante el rey, no había sido llamada, y en la época del rey Asuero y la reina Esther, el rey debía llamar a la reina a presentarse, y si la reina se presentaba ante el rey sin haber sido llamada, su vida corría peligro, ya que era irrespetuoso hacerlo de esa manera, y más con lo que le había pasado al rey Asuero. Sin embargo, Mardoqueo y Esther se ponen de acuerdo para ayunar como pueblo de Dios, y que Esther, al presentarse frente al rey Asuero, pueda hallar favor y pueda hacerle la solicitud de que respete la vida de su pueblo, de que levante ese decreto y que haga otro donde los judíos no puedan ser tocados. Cerrando esta historia, cuando ella se aparece, el rey Asuero extiende el cetro de favor sobre ella, respeta su vida. Ella le hace este pedido y puede contarle todo el plan que tiene Amán en contra de los judíos, y de esta manera el rey concede el deseo del corazón de su esposa Esther, salva el pueblo judío, y adicional Mardoqueo queda como segundo en la línea de trabajo con el rey Asuero, y Amán es muerto públicamente en la horca. Así las cosas, vemos cómo esta historia tiene estos personajes bien importantes, pero yo quiero centrarme en Esther y Mardoqueo. Una vez más, repita conmigo: Esther y Mardoqueo.
Vamos a ver entonces cómo estaba la manifestación del favor de Dios sobre Esther. Esther 2:9 dice que ella halló favor ante Hegai. Hegai fue el eunuco quien estaba preparándola durante 12 meses. Y este encargado de la preparación de las mujeres dice en el versículo 2:9, si puede leerlo conmigo, dice: la joven le agradó a Hegai y halló favor delante de él, por lo que se apresuró a proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. La primera persona con quien Esther tuvo ese favor divino fue con el eunuco que cuidó de ella. Le dio productos especiales de belleza, le puso 7 siervas que estuvieran ayudándole y le dio el mejor lugar del harén para que ella pudiera estar ahí. Otro favor que tuvo Esther está en el capítulo 2, versículo 15. Dice que Esther halló favor ante los que la veían, destacándose por esa gracia y ese carácter que tenía. Lea conmigo este versículo. Dice: cuando a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, que le había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, que era el eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Segundo favor de Dios que se relata para la reina Esther. Tercer favor de Dios en toda esta historia. En el versículo 17 dice que el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Así que él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reinar en lugar de Vasti. Tercer favor que haya Esther en esta historia. Cuarto favor que haya Esther. En el capítulo 5:2 nos dice que cuando Esther se presentó ante el rey sin ser llamada, él extendió ese cetro de gracia, que quería decir que su vida iba a ser cuidada. Amén. Así que estos capítulos y versículos nos muestran la gracia que reposaba sobre Esther. ¿Cuántos necesitan un depósito de favor de Dios sobre sus vidas? Amén. En las áreas donde nosotros nos movamos en este momento, Esther estaba llevada a este lugar donde iba a gobernar junto a su esposo, donde iba a ser una figura pública, donde se estaba preparando. Y el favor de Dios no solo fue ante el rey, también fue ante los que la conocían, ante ese eunuco que estaba con ella. Pero mucho se habla de Esther y poco se habla del favor de Dios sobre Mardoqueo. Entonces miremos qué dice esta historia sobre Mardoqueo. Ya sabemos que era el padre adoptivo y que era un hombre muy protector a causa de esta característica que él adopta a su sobrina. Y también la Biblia lo describe como un hombre fiel, un hombre íntegro, un hombre valiente, que juega un papel muy importante en la salvación y en el cuidado del pueblo judío en el imperio persa. También vemos que era un hombre leal al rey. Él le salvó su vida cuando 2 personas querían atentar en contra de él, dice Esther 2 del 21 al 23. También era un hombre leal a Dios, porque dice que se negó a inclinarse ante Amán, porque su fe en Dios no le permitía que se inclinara ante otras personas. También dice que él lideró todo el movimiento espiritual para salvar a Esther y al pueblo de Israel de ese decreto de muerte que se había lanzado. Él hizo una intercesión consciente ante la reina Esther y le pidió que pudiera hablar con el rey Asuero para derogar ese decreto que se estaba
estaba levantando de muerte. Era un hombre intercesor, era un hombre que cuidó el pueblo de Dios, era un hombre leal, era un hombre íntegro ante los ojos del Señor. Era un hombre que andaba en la verdad de Dios, porque aunque su vida podía correr peligro al no inclinarse ante Amán, él era un hombre que cuidó su corazón para el Señor. Amén. Y veo que hay favor de Dios sobre todos los que son mardoqueos. Y yo creo que Dios está levantando mardoqueos en este lugar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hombres fieles. Así que Mardoqueo era ese hombre fiel, ese siervo fiel a Dios. Y hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Para qué el favor de Dios en nuestras vidas? ¿Para qué el favor de Dios en mi vida? Creo que esta ha sido una oración de todos nosotros. Señor, yo necesito tu gracia, yo necesito tu favor. Pero hay algo que hacía que Mardoqueo contara con ese favor de Dios, contara con ese favor sobre Esther, sobre él mismo. Y es que yo creo que su fidelidad le permitió ser promovido. Amén. Yo creo que personas fieles son promovidas. ¿Cuántos están escuchando esta verdad espiritual? Personas leales, personas fieles a Dios son promovidas. Y aquí hay personas que quizás están siendo atacadas en su rol como mardoqueos. Y aquí quiero hablarle un poco a los mentores, a la gente que sirve a otros. Tú has sido levantado como Mardoqueo en tu grupo Conexión. Sandra ha sido levantada como Mardoquea en el store. Otros han sido levantados como Mardoqueos en la producción, cuidando, llevando la palabra de Dios, esforzándose, intercediendo por otros. Pero el diablo, a través del desánimo, el diablo a través de mentiras, a través del desagradecimiento de otras personas, ha hecho que ese servicio, para lo cual es el favor de Dios, el propósito del favor de Dios, que es el servicio, se apague en tu corazón. Y yo creo que la ciudad de Medellín necesita gente mardoqueo, ¿cierto? La ciudad, nuestro barrio, el oriente antioqueño necesita gente que sea como ese mardoqueo, como esa persona que intercede, que ama servir a su pueblo, que no se negó tener esa posibilidad de que su hija adoptiva estaba en el reinado para decir: puedo hacer algo. Y aquí una vez más quiero preguntarte: ¿para qué el favor de Dios? ¿Para qué necesitas el favor de Dios? Mardoqueo y Esther tenían favor de Dios por ser fieles, pero ese favor de Dios cumplía un propósito eterno. Y repite conmigo: propósito eterno. Nuestro favor, el favor que Dios nos entrega, es para ganar almas, para hacer que el reino de Dios pueda expandirse. ¿Cuántos dicen amén? El favor de Dios es para guardar esas almas de las garras del enemigo. Para eso era el favor de Dios. Hay muchos mardoqueos que han hecho que otros crezcan, sean discipulados. Aquí hay gente que es padre y madre espiritual de esa Esther. Y es que la Esther representa la novia, que es la iglesia de Cristo. Mardoqueo cuidaba a la novia. El favor de Dios sobre su vida le servía para servirle a la novia, para cuidar la novia. Y yo recuerdo que en nuestro segundo servicio como Iglesia El Camino, llega una persona que hoy día es mentora de la iglesia. Ella llegó completamente católica, era la primera vez que pisaba una iglesia cristiana. Recuerdo que Alejo Ramírez fue quien la invitó a la iglesia y ellos trabajaban juntos. Él le hace esta invitación a la iglesia, pero era la primera vez que ella se conectaba con el Señor. Y yo recuerdo que ella desde ahí nunca más faltó a la iglesia, empezó a crecer, pero en sus inicios, ella, cuando tenía conversaciones con ella me decía: mira, yo soy católica, yo no me voy a llamar nunca cristiana, yo vengo acá
porque aquí me disipulan, porque yo aquí entiendo más de la palabra, porque aquí me gusta tomar la disciplina que ustedes tienen, pero yo sigo siendo católica. Me acuerdo que ella razonaba mucho las cosas, pero también tenía un hambre espiritual. Y Dios levantó para ella mardoqueos que la cuidaron, que la prepararon, hasta el punto que el Espíritu Santo la convence y ahora ella se volvió una defensora de la fe. Es una mujer que mentorea en Grupo Conexión con su esposo, se casó aquí en la iglesia y eso es lo que pasa con el favor de Dios. Si Dios te ha llamado a ser mardoqueo y el desánimo está tocando tu puerta, yo quiero decirte hoy que tu responsabilidad es cuidar la novia. No descuides esa fidelidad que debes tener en Dios. Y recuerda cómo Dios levanta personas desde cero para sus propósitos. Amén. Hace 15 días estábamos orando por una parejita que va a abrir Grupo Conexión y ese mentor de esa parejita estaba expresando las palabras. Quiero contarles que cada vez que abrimos un Grupo Conexión, nos reunimos con los mentores directos de la persona y oramos por esa persona que va a abrir grupo, bendecimos su vida, le hablamos acerca del liderazgo, les hablamos acerca de la responsabilidad de este llamado de permanecer. Y el mentor nos decía que cuando esta pareja llegó, sobre todo el chico de esta pareja había llegado totalmente destruido y en su corazón había una rebeldía pasiva, le decía él. Tanto que algunas personas que visitaban el Grupo Conexión se daban cuenta que él tenía las uñas pintadas de negro, pero el mentor decía: no me lo vayan a tocar a él, nadie me le diga nada, que yo sé que a través del amor puede el Espíritu Santo trabajar en esa área de su vida, y es el Espíritu Santo que le va a mostrar a él cuándo debe hacer esos cambios o esos ajustes. Hoy día, saber que el amor de ese mardoqueo sobre ese chico y ese cuidado hizo que él no solamente se restaurara en su área emocional, sino que aceptara el llamado de ser un mardoqueo para esta generación, fue grandioso. Les quiero contar que ese día que nos reunimos con esta pareja, había tanto afán por abrir el Grupo Conexión que ellos decían: no puede pasar de esta semana. Y los mentores no podían venir ese día, entonces nos dijo: vámonos para la casa de los mentores y allá hacemos el momento de oración. Y ellos estaban tan afanados, tan entendidos en la revelación de su llamado, pero hubo un mardoqueo que tuvo el favor de Dios para levantar a este joven que estaba en cenizas, que estaba cobijado por una rebeldía del enemigo a causa de una herida emocional, y eso hizo que su vida fuera restaurada. Una vez más te pregunto: ¿para qué el favor de Dios? ¿Cuál es el propósito que tú vas a tener? ¿Para que los hombres me vean? ¿Para ser reconocidos? Yo quiero decirte que el favor de Dios es una gran bendición, pero también es un gran desafío, porque el Señor te va a poner a prueba para que tú puedas cumplir un propósito no individual, sino colectivo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, yo quiero ir cerrando con un acróstico que hice acerca del favor de Dios para que usted pueda recordar esta palabra. ¿Y cuál es la primera letra de favor? ¿Cómo? La F, diga conmigo, la F. F de fidelidad. Mardoqueo y Esther fueron ejemplo de fidelidad. Si tú quieres el favor de Dios, pide primero fidelidad. Pide ser así como ese intenso Emilio que desde que sepa que uno está ahí, él desea estar, hace hasta lo imposible. Pídele a Dios que puedas desearle, que puedas anhelarle, que puedas crecer, que puedas permanecer. Así fue Mardoqueo. Él se negó a su propia comodidad,
Él hubiera dicho, pues Esther, de pronto hasta tú te salvas y me puedes salvar a mí. Habían tantas opciones, pero él decidió ser fiel. Él decidió confiar en la soberanía del Señor. Te quiero hacer esta pregunta: ¿estás siendo fiel a Dios en las promesas y en la palabra que Él te ha entregado? Por favor, piensa por unos minutos si estás cuidando de eso que Dios te entregó. Y aquí puedes pensar no solamente en un rol espiritual, sino también si Dios te asignó un rol como esposo, como esposa, como padre, como madre, como empleador, como empleado. ¿Estás siendo fiel a Dios? ¿Hay fidelidad en tu corazón? Segunda letra de favor, ¿cuál es? La A. A de atento. Ten los sentidos despiertos. Cuando Mardoqueo vio todo este plan que tenía Amán, él inmediatamente empezó a planear cómo poder organizarse. Y él habló con Esther, hizo una intercesión, le comunicó a Esther. Luego que se comunicó con Esther y que de alguna manera la convenció, que el Espíritu de Dios pudo convencer el corazón de Esther para esa hazaña. También Mardoqueo recibe de parte de Esther otro plan. Le dice: ayunen 3 días, que no coman ni beban ni en el día ni en la noche, que el pueblo de Dios ayune para que yo alcance favor. Eran 2 hombres que estaban atentos. Mardoqueo y Esther estaban tan dispuestos, inmediatamente tomaron medidas en el asunto. Y aquí es muy importante que para que nosotros hallemos el favor de Dios seamos diligentes. ¿Cuántas palabras proféticas nos han entregado y las tenemos ahí como en el libro de los recuerdos y no hemos activado esa palabra profética? Aprendíamos el domingo que no es en automático, que nos va a costar, que es una elección, que es una decisión de avanzar frente a lo que Dios tiene para nosotros. Amén. También este es el tiempo donde seas diligente con tu santidad y tu consagración. Está atento a aquellas señales que Dios te está mostrando y te está diciendo: no es por aquí, es por aquí. O quizás aquellas tentaciones que el enemigo está trayendo a tu vida para dañar tu santidad. Aquella notificación que llega tarde de la noche, aquella mujer o hombre que te está escribiendo y que tú sabes que es tentación. Sé diligente con bloquear, sé diligente con ser radical ante la consagración y la santidad en el Señor. O quizás sea un paso de obediencia que hoy tú dices: Dios mío, ya tú me has dado muchas señales, yo estoy convencido de que así es, pero no he dado ese paso de obediencia. La segunda letra es A de atención. Pon atención a las señales que Dios te está entregando y hallarás el favor de Dios. Aquellos que están desenfocados, esa mirada desenfocada de Cristo, va a ser muy fácil perderse frente a otras cosas que van a llamar la atención. Porque el enemigo busca robarse tu atención para que el favor de Dios se dilate en tu vida, se desaparezca de tu vida. Pero aquellos hombres atentos y diligentes hallan ese favor de Dios. Y aquí te quiero preguntar: ¿estás atento a la voz y a la indicación que Dios te está entregando? Porque aquel que atiende, aquel que es diligente, aquel que es obediente, aquel que acepta ese llamado, aquel que dice no hay excusas, haya ese favor de Dios. Tercera letra de la palabra favor, ¿cuál es? La V de valentía. Y me encantaba la definición de valentía: es mantenerse en fe en territorios peligrosos. La valentía nos lleva a resolver problemas aún hasta la muerte. Aunque tu vida está implicada ahí, así como estaba Esther y Mardoqueo y todo el pueblo judío, la valentía de ellos dos provocó
que esa fe que se movió en ellos estuvieran enfrentándose aún frente a amenazas de muerte y que siguieran adelante. También encontraba esta bonita definición que dice: la valentía no es moverse sin miedo, sino que es moverse aún cuando hay miedo, porque está la confianza en Dios. Amén. ¿A cuántos nos ha tocado así? Uy, Señor, yo voy como a ciegas, voy como Abraham. Ve a la tierra que yo te mostraré. No tengo nada más, solamente tengo una palabra, solo tengo un rema, solo tengo una convicción. Esta valentía hace que hombres de Dios tengan determinación en situaciones difíciles. ¿Qué le pasa a los valientes? Dios les dará su favor. ¿Cuántos quieren terminar este año con el favor de Dios? Fidelidad, atención y valentía. El favor de Dios es para ti, pero una vez más digo, a través de ti, para que Dios cumpla sus propósitos. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos lo arrebatan ¿quién? Los valientes, lo arrebatan los valientes. También quiero decirte que cuando mi papá empezó en el año 90 la iglesia en el municipio de Bello, yo recuerdo que los pastores de ese tiempo tenían una persecución muy fuerte. Ser cristiano en los 80s, 90s, en el 2000 era como ser una cosa rara. Uno decía eso y la gente era como con un repudio. Y recuerdo que cuando él empezó la iglesia, pues yo llegué de brazos y él me contaba que le entregaron una sede en esa denominación en la que él actualmente pertenece. La teja era de Eternit y cogían en el momento de la predicación, del tiempo de servicio, a piedras. Las piedras caían dentro de ese lugar, pero había una valentía. Recuerdo que él me contó también, porque mi mente no alcanza a ser consciente de todos estos detalles, que una vez entraron pandilleros y robaron todo lo que había en la iglesia. Y la iglesia estaba apenas empezando. Imagínense lo difícil que es tener una circunstancia como estas, pero fueron valientes en persistir en ese llamado que Dios tenía. Y fue muy traumático porque mi mamá recibe una amenaza en ese momento del robo y le ponen una pistola en su cabeza. Y mis papás no son de Medellín, ellos fueron enviados a ese llamado pastoral a Medellín. Yo digo, siendo yo, me devuelvo y digo, me voy para mi comodidad. ¿Yo para qué necesito estar aquí? Pero el favor de Dios sobre sus vidas, a través de esa valentía que ellos demostraron, hizo que hasta hoy la iglesia en Bello se sostenga a pesar de esa persecución. Eran situaciones tan impresionantes por la violencia de los 90. Ellos nos cuentan que depositaban muertos en el terreno de la iglesia. Era una persecución tremenda para hacerlos esconderse, para hacerlos huir. Pero Dios necesita gente valiente. ¿Cuántos creen que el favor de Dios se desata sobre los valientes? Amén. Vamos con la otra palabra. ¿Cuál sigue? La O de obediencia. Efesios 5:21 dice que someteos unos a otros en temor a Dios. La obediencia también activa ese favor de Dios en nuestras vidas. El favor de Dios no significa que no vas a tener problemas. Significa que enfrentarás luchas, pero Dios será tu guía, tu protección, te dará gracia, te fortalecerá en el cumplimiento de su propósito. Hay muchas personas que dicen, yo quiero favor de Dios. Y el líder, mentor, en la enseñanza con el pastor, el Señor te manda señales, tú buscas consejo y dices, Dios, yo quiero dirección en esta área para mi vida. Este es mi turno, necesito consejo. Y cuando recibes el consejo y no es lo que estabas pensando, entonces dices, no, yo no voy a ser obediente frente a eso, yo lo voy a hacer a mi manera o a mi forma.
Y aún manipulamos con que Dios me dijo o el diablo me quería confundir. Pero cuando una persona pide consejo sin obediencia, es necia. Y la desobediencia hace que el favor de Dios sobre nosotros impida que esa gracia divina se pueda desarrollar sobre nosotros. Y para terminar, la última palabra, la R, rendidos a la voluntad de Dios. Repita conmigo, F de fidelidad. ¿F de qué? Fidelidad. Después, A de atención. Después, V de valentía. Después, O de obediencia. Y por último, R de rendidos a la voluntad. Esther 4:16 dice: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de día ni de noche. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. El favor de Dios no siempre se manifiesta inmediatamente, pero siempre llega justo a tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eclesiastés 3:11 dice que Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo, y Dios necesita nuestra rendición completa para poder hallar ese favor de Dios. Quiero cerrar diciéndote que hay un versículo en Salmo 103:4 que dice que Él te corona de favores. ¿Cuántos reciben esa palabra de Dios? Él te corona de favores y de misericordias. Y yo traje esta corona porque quería que tú recordaras que el favor de Dios es como una corona en tu vida. Cuando Dios se corona, así como lo hizo con Esther, y a muchos aquí con sus empleos, tienes una familia hermosa, Dios te ha dado a administrar mucho dinero, tienes el ministerio, un liderazgo, una forma de llegar, de que pasen las cosas y se abran las puertas. Eso se llama un favor de Dios, y el salmista dice que Él te corona con sus favores. Pero con esto quiero cerrar. Yo tengo el favor de Dios como corona, pero al mismo tiempo Dios te va a probar en momentos que tienes esa corona y te va a decir: entrégame la corona. Muchos de nosotros frente al favor de Dios decimos: Señor, pero si usted ya me puso en esta posición, ¿por qué me va a decir que entregue la corona? Señor, si es que yo ya no tengo tiempo, tú me diste ese hogar, tú me dices esposo, tú me dices esa esposa, y ese es mi primer ministerio, yo no puedo servirte. Señor, es que mira que yo tengo una empresa tan grande. Y el Señor, cuando te corone, te va a poner a prueba con esa corona para que tú te humilles, para que tú seas fiel, para que tú rindas tu voluntad, para que estés atento a lo que Dios te esté mostrando a través de su dirección y a través de su voz. De nada sirve tener esta corona y luego rehusarse a no entregarle al Señor nuevamente nuestra corona. El favor de Dios en nuestras vidas tiene un propósito, amén. Y el propósito es que tú y yo podamos servirle al reino de Dios. Quien se quiera poner la corona de Dios, el favor de Dios, tiene que estar dispuesto a entregarla. Pero cuando la entregas, Él otra vez te la va a devolver. Pero otra vez te va a decir: humíllate, y otra vez te la va a entregar. Y ahí vas a ver no solamente el favor de Dios, sino una multiplicación del favor de Dios sobre tu vida y el cumplimiento del propósito sobre ti y sobre muchas personas para los cuales tú vas a ser bendición. Quiero pedirte que te pongas sobre tus pies en este momento y que puedas pensar en si en este momento tú crees que sobre tu vida está el favor de Dios. Piensa en esa corona que Dios te ha entregado. Muchos de nosotros
hemos sido ciegos frente a la posición o privilegio que Dios nos ha entregado y hemos descuidado el favor de Dios. Pero este es un momento de humillarnos. Este es un momento de pedirle a Dios esas características de hombres que hallan el favor. Si tú puedes decirle: Señor, hazme fiel. Si puedas en este momento orar y decirle: Señor, hazme atento. Si puedes decirle: Señor, hazme valiente. Si puedes decirle: hazme obediente. Haz que me rinda a ti, Señor. Y que el favor que tú pongas en mi vida sea para tu reino, sea para tu causa, Señor, sea para el cumplimiento de tu propósito en esta tierra. Y en este momento quiero pedirle al Señor que puedas encontrar esa cobertura de Dios. Voy a pedirle a Dios que la mano de Él sobre tu vida nos dé un cierre de año con favor completo de nuestro Dios. Si necesitas ese favor, levanta tu mano. Si hay algún área donde tú estás diciendo: Señor, necesito dirección, Señor, necesito respaldo, Señor, estoy bajo amenaza, así como Esther. Estoy, Señor, en un momento de conflicto en mi vida y necesito tu favor. Hoy el Señor quiere decirte: extiendo mi corona. Mi corona es mi favor sobre tu vida, mi misericordia sobre tu vida. Pero también recuerda la necesidad de humillación que Dios requiere de ti. Y ese es el momento donde tú puedas entregarle al Señor tu vida, tus sueños, tu tiempo, tus finanzas. Decirle: Espíritu de Dios, guíame y hazme como esa Esther, Señor, que no le costó, Señor, que no sobrepensó, aun si su vida estaba bajo riesgo, por el amor a ti. Hazme como ese Mardoqueo que te servía, que intercedía, que amaba. Que el favor tuyo sobre mi vida, Señor, sea para que tú puedas seguir tejiendo el plan sobre esta tierra. Si quieres ser como Esther, si quieres ser como Mardoqueo, clama al Señor, clama a Dios y dile: Señor, necesito tu favor. Vamos, empieza a clamar. Señor, sé que vienen tiempos de favor de Dios. Espíritu Santo de Dios, sopla tiempos de favor. Y todo lo que está bloqueado, Señor, a causa de la desobediencia, a causa de no estar atentos, en este momento, en el mundo espiritual, Señor, se están abriendo puertas. Se están abriendo puertas. Todo lo que está atascado, que el diablo tiene atascado, que el diablo tiene anclado, para que el favor de Dios no venga sobre tu vida, en el nombre de Jesús se rompe. Si el Espíritu Santo te está hablando de alguna cosa en tu interior que está deteniendo el favor de Dios, tu falta de carácter en la intimidad, tu falta de ser radical con tu santidad, algún acto de obediencia, algún derecho espiritual que le estás dando al enemigo, ese es el momento de pedirle a Dios que te limpie, que te perdone y que te halle fiel. Que te halle fiel, que tu corazón y el mío puedan decir: Señor, te amo sobre todas las cosas. Te amo sobre todas las cosas. Te prefiero a ti, Señor, que cualquier otra cosa. Vamos, levanta tus manos y pídeselo al Señor. Dile: Padre, te amo a ti sobre todas las cosas. Sigue orando ahí, tu oración personal. Me presentaré ante el Rey, el mejor de mis vestidos me pondré, mi perfume más valioso usaré. Me estoy preparando para un encuentro con Él. Quiero agradarle a Él.
estuvo sobre Ruth, ese favor que estuvo sobre Moisés, ese favor que estuvo sobre Abraham, ese favor que estuvo sobre José, impártelo en esta noche sobre tus hijos, Señor, y que velos espirituales puedan ser quitados de nuestra vida. El Espíritu de Dios muy fuerte sobre cada uno de nosotros. Hay muchos acá que el Espíritu Santo están creyendo en mi sí y en mi amén. Hay una puerta laboral para una persona acá. Si tú la necesitas, ahí donde estás, di: Señor, sí, yo creo. Es ese favor que le estás pidiendo a Dios. Necesito esta puerta laboral, recíbela. Y te pido que testifiques en los próximos días del favor de Dios sobre tu vida. Espíritu de Dios, puertas laborales se abren en este momento. Espíritu de Dios, que antes que termine este año, tú puedas formar en nosotros, Señor, fidelidad. Gracias te damos, Señor.